siempre por su preferencia y que nos acompañen durante estas próximas horas que estaremos aquí tratando estos temas que les compartí en el día de hoy. Saludo cordial no solamente a los que se unen a esta hora y se enlazan con esta programación, sino también a los que hacen posible que lleguemos a cada uno de sus hogares. Jimmy de Rosario en controles, Kimberly Guzmán en las redes de Radio Panamá y Ariel Albaez en las redes de @etnajaramillo.tv. Bienvenidos cordialmente, y a esta hora doy la bienvenida también, valga la redundancia, cordial al licenciado Publio de Gracia, director de la Dirección General de Ingreso, a quien agradezco su valioso tiempo. Sé que tiene muchas ocupaciones, pero como siempre esta es su casa. Gracias por compartir este espacio con la audiencia. Bienvenido. Edna, muchas gracias, y igual a todos tus oyentes a través de Radio Panamá. Siempre un gusto conversar con ustedes, aunque tengamos ocupaciones de las que estoy obligado a cumplir por la ley y también obviamente para la atención. Siempre hay el espacio para la rendición de cuenta y la transparencia, y principalmente conversar con tus oyentes. Así es, licenciado. Yo quiero empezar porque el pasado 1 de julio, el señor presidente de la República, Laurentino Cortizo, al presentar su primer año de gestión, señaló o anunció ese plan de recuperación económica, y quiero preguntarle precisamente acerca de esas estrategias y acciones que se van a poner en marcha. De hecho, se han venido poniendo en marcha, en la cual yo sé que usted juega un papel muy importante. Sí, Edna, mira, desde el inicio de la pandemia, el Gobierno Nacional, liderizado por el presidente Laurentino Cortizo Cohen, y nosotros acá en el Ministerio de Economía y Finanzas, establecimos varias estrategias y varias acciones que muchas de ellas fueron trabajándose, muchas ya han terminado, otras se mantienen. De manera a través de la opinión pública publicada o a través de algunos comentarios que insisten en mencionar que el gobierno nacional no tiene un plan de recuperación económico, eso es totalmente falso. Por ejemplo, te resumo y te recuerdo, igual a tus amigos oyentes, medidas como posponer las declaraciones de renta el año pasado, posponer y limitar solamente a 2 estimadas el año pasado, extensión de la amnistía tributaria, ley de pronto pago, nuevo régimen tributario para las pymes, este año extensión de la amnistía tributaria, nuevas medidas de alivio tributarias, medidas relacionadas con la digitalización de los servicios que brinda la Dirección General de Ingresos, pasando de 60 a 120 trámites, en fin. Eso es lo que te puedo hablar yo como director de ingresos, que hemos adelantado aquí en la Dirección General de Ingresos, y en diferentes acciones que no solamente a través del Ministerio de Economía y Finanzas, sino también a través de Relaciones Exteriores, a través del Ministerio de Comercio e Industria, se ha venido avanzando en ese plan de reactivación, que es parte de la pirámide de lo importante, recordando lo que habla el presidente: la salud, lo social y lo económico. Lo económico, que también ha tenido un impacto importante en un plan reconocido no solamente a nivel local, sino también internacional, como ha sido el Plan Panamá Solidario, que además de brindarle alivio a casi 1.7 millones de panameños y panameñas en su momento más difícil, también ha garantizado que Panamá haya sido uno de los pocos países, solamente Brasil y Panamá, hayan podido reducir la pobreza extrema a pesar de la pandemia. Y recordar también, Edna, que el Plan Panamá Solidario solamente es un complemento, pero recordar que hay más de 6.000 millones de dólares que el gobierno nacional del presidente Cortizo mantuvo a todos los panameños que así lo hayan necesitado, el tema del subsidio. Recordando que se mantuvo el PASEU, se mantuvo la red de oportunidades, el Ángel Guardián, el subsidio de tanque de gas, que a mí me toca aquí generarle incentivo tributario a las empresas correspondientes. En fin, hay un plan, hay acciones que se han llevado, y nosotros vamos a seguir llevando hasta recuperar nuestra economía. Y te cierro esta parte de la entrevista recordando que Panamá, todas las instituciones internacionales hablan que Panamá va a tener el mayor repunte en este año 2021, que solamente tenemos que hacerlo realidad si trabajamos juntos. Entre un 12 y un 8% es el estimado del promedio que se vislumbra el crecimiento. Pero Edna, también, aunque haya buenas noticias, haya algo positivo en avanzar, haya luz en el camino, reconocer todavía que hay un camino que seguir superando, que aún hay un trecho importante, un paso que todavía nos falta avanzar para poder regresar a los números, por lo menos antes de la pandemia, que tampoco tenemos que olvidar que eran números que venían decreciendo producto
ya de una crisis económica que se venía antes de nosotros entrar al gobierno. Hablando precisamente, licenciado de Gracia, de esa evolución de los trámites de forma digital, que sin duda el acelerador se lo puso la pandemia, ¿cómo ha sido esa evolución al día de hoy? Bueno, como hemos hablado anteriormente, Edna, pasamos de 60 a 120 trámites, establecimos la cita previa por telefónica o a través de correos. El 1 de julio lanzamos el plan piloto para la cita virtual, es decir, así como estamos teniendo esta entrevista a través de las plataformas, también ahora en la sección de facturación y en el departamento de factura electrónica, los contribuyentes que necesiten una atención pueden solicitar una cita virtual donde nuestros funcionarios públicos de este departamento o secciones van a poder a través de la tecnología, desde la comunidad de su casa u oficina, poder recibir la atención correspondiente que están buscando. Así que seguimos innovando, la pandemia nos ha obligado, por llamarlo así, pero qué bueno que nos haya obligado como Estado, como nación, como ciudadanos, a entender que la tecnología estaba allí y que muchas cosas se han avanzado, se han fortalecido y que ayudan para poder dinamizar nuestras actividades, aprovechar nuestro tiempo. Así que vamos a seguir innovando. Estamos por iniciar ya formalmente, luego de la aprobación por los diferentes escenarios, no solamente en el gabinete, sino también aquí en el Ministerio de Economía y Finanzas, con el plan de digitalización de la administración tributaria, un plan que busca una transformación de 180 grados de la administración tributaria, de la DGI, principalmente en todos sus servicios, también garantía de matrices de riesgo, avanzar en la factura electrónica, avanzar en fiscalizaciones digitales, en fin, la administración tributaria de la DGI está modernizándose, está avanzando y queremos que eso al final también lo sientan en beneficio cada uno de los contribuyentes. Parte de esas acciones también está lo de la residencia fiscal, licenciado de Gracia. Hablemos de su aplicación y sobre todo los beneficios de este componente. Lo importante de la residencia fiscal es principalmente para las personas o residentes de otras nacionalidades aquí en la República de Panamá que tienen que demostrarle a sus gobiernos que tienen más de 183 días en nuestra República de Panamá, que tienen su centro financiero en la República de Panamá y que por lo tanto ellos declaran impuestos en Panamá y no lo declaran en sus países. Lo que estamos haciendo es pasando del proceso manual que demoraba hasta 8 meses entre una residencia fiscal. Hoy en día por lo menos hemos reducido entre 3 a 4 meses la fiscalización o la revisión de estas solicitudes y queremos, antes de que acabe el año, que el certificado o todo el trámite sea digital, en beneficio no solamente de los que lo solicitan, sino también de nosotros como administración tributaria, de ser más eficiente, utilizar el personal en actividades diferentes para que ese gasto que tenemos en la administración tributaria de papeleo, de gestiones, de burocracia vaya reduciéndose y enfocarnos en otras acciones para poder mejorar, por ejemplo, la recaudación tributaria, Edna, que hay buenas noticias, que no te la mencioné anteriormente, 31% por encima del presupuesto. A junio, el primer semestre de este año, lo cerramos 31% por encima del presupuesto del año 2021 y también 23% por encima del año 2020. Como te mencioné, nos estamos comparando contra el presupuesto, un presupuesto conservador, bastante, de alguna manera, que no sabíamos qué iba a pasar todavía con la pandemia, que aún sigue dinámica, porque la pandemia no ha acabado, igual en comparación con el año 2020, que fue difícil. Por lo tanto, esa comparación hay que ser muy honesto, tenemos que compararnos con números del 2019 hacia atrás, que aún hay un trecho importante, pero que sabemos con la reactivación económica y con las acciones que lleva liderizando el presidente Cortizo, vamos a recuperarnos y vamos a estar mucho mejor. Ese 31% de la totalidad de los ingresos recaudados que usted señala, licenciado de Gracia, para los que no somos entendidos en la materia, ¿en qué se traduce para los efectos de los tiempos que estamos viviendo? Como bien usted lo señala, no hemos concluido todavía con este tema de la pandemia y todavía estamos tratando de ver cómo se dinamiza y se reactiva la economía al punto que todo el mundo espera para salir como dice uno, adelante. Y de seguro hay muchos retos todavía por delante para pues, alcanzar esa mayor recaudación. Cuéntanos un poco de esos planes, esas acciones a corto, mediano y largo plazo que se ha trazado precisamente para lograr esa recaudación al límite y la vara que usted, estoy segura, se está poniendo dentro de la institución.
Sí, es un trabajo en equipo y la vara la pone desde el presidente, el propio ministro Alexander y nosotros acá, una vara bastante, un reto monumental, no te puedo negar, Edna, de recaudar en estos tiempos difíciles donde hay un aumento del desempleo producto de la COVID-19, restricciones de movilidad, impactos profundos también en ese dinamismo. Recuerden que Panamá depende mucho de la inversión extranjera. El mundo ha sido impactado, no solamente Panamá, por lo tanto es un reto muy importante. Para traducirte los síntomas actualmente de la casa de todos, que es Panamá, podría decirte así que el año 2020 en la casa de todos los panameños, por llamarlo así, había unos ingresos estimados o presupuestados que íbamos a lograr, un padre que trabajaba, una madre que trabajaba, niños en la escuela y de repente cayó una gran crisis. La mamá perdió el trabajo, el papá se le redujo el salario, por lo tanto había menos ingresos dentro de esa casa. Los niños dejaron de ir a la escuela, pero el niño también se enfermó, por lo tanto había un gasto adicional que asumir que no teníamos contemplado, que pensábamos que íbamos a tener mayores ingresos, pero de repente eso pasó. Por lo tanto, en la casa del año 2021, la esposa ya comenzó a tener trabajo, pero no regresa, por ejemplo, al salario que se aspiraba. El esposo que mantuvo el salario, vamos a hacerlo al revés para que no sea siempre el hombre el exitoso. La mujer tiene su salario principal, el hombre tiene su salario recortado y de repente el niño comenzó a mejorar también en salud y el niño regresa a la escuela. Pero aún en esa casa hay gastos que pagar, por ejemplo, en esa deuda que quedó en el hospital producto de que ese niño tuvo que ir a atenderse por una enfermedad, que la esposa, porque el esposo en este caso redujo su salario, que tuvieron que entrar en los ahorros, que tuvieron que pedirle prestado para poder establecer y poder pagar todavía el auto, poder pagar la hipoteca y tuvo que endeudarse. En resumen, esa es la casa panameña actualmente. Hay una mejora, pero aún hay deudas que cumplir, hay deudas internas en lo local que cumplir en materia sanitaria a través del Plan Panamá Solidario, que tenemos que seguir cumpliendo con panameños y panameñas a través del alivio, a través del Panamá Solidario, y que necesitamos mayores ingresos, o por lo menos regresar esos ingresos del pasado para poder atender también la deuda adquirida a través de los fondos internacionales. Por lo tanto, tenemos un compromiso clave que cumplir y recordar también que deuda del pasado, compromisos del pasado antes de nuestro gobierno, que como responsablemente tenemos que seguir atendiendo, indiferentemente qué gobierno esté, el Estado panameño tiene que seguir cumpliendo con esas responsabilidades. Por lo tanto, te resumo, son casi 2.785 millones de dólares en ingresos corrientes que se han recaudado este año. Regularmente en otros periodos, antes de la pandemia era 3.000 y sencillo. Por lo tanto, como ves, hay cientos de millones todavía que nos faltaría para poder llegar a ese escenario antes de la pandemia. ¿Y qué acciones estamos tomando, Edna, o qué vamos a realizar? Primero, estamos avanzando en la masificación voluntaria de la factura electrónica. Panamá es uno de los países que lamentablemente más evade impuestos. Y más que el tema de la evasión, es el tema también de ordenar también nuestras actividades comerciales, hacerlas más fáciles, reducir nuestra huella ecológica no gastando tanto papel. La factura electrónica ayuda bastante con eso, por lo tanto, a partir del 1 de junio de este año, los comercios, las actividades comerciales obligadas pueden transitar voluntariamente a la factura electrónica. Igualmente, las máquinas fiscales hemos adaptado un dispositivo de transmisión para que la Dirección del Ingreso no tenga que estar en los comercios, porque no hay capacidad de estar en todos los comercios fiscalizando, y ojalá que no debería ser, porque nosotros también estamos impulsando el cumplimiento voluntario para que los panameños y panameñas y residentes cumplan sus obligaciones. Todos queremos, si fuera más sencillo, Edna, que todos los panameños cumpliéramos nuestras responsabilidades, obligaciones a tiempo. Y adicional, el facturador gratuito, que es un elemento importante para los microempresarios, para los emprendedores que no tienen la necesidad, ya que van a tener la disponibilidad gratuita del facturador, de tener un equipo fiscal o tener una factura electrónica. Igualmente, otras acciones como la revisión de incentivos y beneficios tributarios que ya no son necesarios, estamos y vamos a revisarlos. También estamos avanzando en ser más eficientes en la recaudación de impuestos, buscar alternativas que dinamicen y revisemos cómo está compuesta nuestra propia dinámica de la administración tributaria y cómo podemos ser más eficientes. Y nosotros creemos que con esas acciones y con otras podemos mejorar la recaudación tributaria, pero principalmente impulsando la economía, porque sin economía no podemos generar impuestos, porque recordando en pocas palabras que las personas pagan sus impuestos de acuerdo a lo que gastan, de acuerdo a lo que invierten, de acuerdo a lo que ganan.
Por lo tanto, es importante que la economía pueda seguir reactivándose para que también la administración tributaria pueda tener más impuestos y obviamente aquellos obligados, por ejemplo, a retener el ITBMS, que lo hagan, que lo declaren, lo presenten y nosotros como consumidores pedir y exigir nuestra factura. Importante eso para garantizar que ese 7%, por ejemplo, llegue a las arcas del Estado para generar bienestar y poder seguir atendiendo no solamente el tema de la salud. Por ejemplo, llegaron más de 120.000 vacunas y eso lo pagan los impuestos de los contribuyentes de la República de Panamá. Nunca olvidemos eso lo pagamos cada uno de nosotros y es por eso que nosotros tenemos que seguir avanzando en el tema de la recaudación tributaria para poder definitivamente dejar atrás la pandemia en los próximos meses. Defraudación fiscal, licenciado, en palabras sencillas, sería oportuno recordarlo y sobre todo casos de devolución de impuestos reportados durante estos primeros 2 años. Sí, en el tema de devolución de impuestos, Edna, hemos avanzado, como te lo hemos hecho anteriormente, como ninguna otra administración, son solamente atendido, resuelto, admitido o no, o reconocido o no, devoluciones de impuestos. Ya se están pagando, se están logrando siempre y permanentemente, no solamente el presupuesto, sino cuando sea necesario, los traslados de partidas correspondientes para cumplir con todos los panameñas y panameñas que solicitan sus devoluciones de impuestos. Igualmente, en materia de evasión y defraudación fiscal, venimos con todo, Edna. Nosotros no podemos permitir que Panamá, así mismo como hay gritos, como hay, y hablo de gritos, es como exigir, como tenemos que exigir los ciudadanos, que cualquier acción que pareciera corrupción se investigue y si se logra investigar y demostrar que ha habido un acto de corrupción, que se sancione. Igualmente el tema de la evasión o la defraudación fiscal. Eso es robarle la plata a la gente. Por lo tanto, tenemos también como ciudadanos que exigir no solamente a la administración, que somos nosotros, de investigar, sino también luchar contra la defraudación fiscal. Cuando te dicen, por ejemplo, oye, no te cobro el 7%, te lo bajo y no te cobro el 7%. No caigamos en eso. Exijamos que nuestros comercios y nuestras actividades comerciales paguen su impuesto. Cuando vendes una finca y la compras, exigir el pago correspondiente del impuesto de inmueble, el impuesto relacionado con el impuesto de transferencia y de ganancia, exíjanlo. Igualmente, que cualquiera persona que trabaje en una empresa verifique no solamente que le está pagando el seguro social, sino también que le esté pagando el impuesto sobre la renta y reteniendo el seguro educativo. Es una tarea de todos, Edna. Panamá, para poder avanzar, no solamente en la recaudación, sino demostrar eficiencia a nivel internacional como un país comprometido contra la defraudación y con la transparencia tributaria internacional, tenemos que tomar acciones correspondientes, pero principalmente reiteramos que es el tema de cumplir voluntariamente con nuestras obligaciones a tiempo y responsablemente. Hablando justamente de esas acciones que se constituyen en actos de corrupción y de las acciones precisamente que Panamá viene realizando en materia de transferencia fiscal internacional, ¿cuáles serían puntualmente, licenciado de Gracia? En materia, por ejemplo, de transparencia fiscal internacional, Panamá ha avanzado importantemente. Lo ha hecho en los últimos años. Hemos fortalecido el departamento, por ejemplo, de intercambio de información, el departamento o la sección de defraudación fiscal. Ya Dios mediante, en los próximos meses, semanas, mejor dicho, estamos enviando los primeros casos de defraudación fiscal que va a demostrar la capacidad que tiene la administración tributaria de investigar, procesar y llevar ante las autoridades correspondientes a cualquier persona que defrauda al fisco, recordando que por encima de los $300.000 es pena de prisión si no llega a pagar y a llegar a los acuerdos con las instituciones en el Ministerio Público, y sería solamente un strike. Es la única oportunidad que tiene de llegar a acuerdo. A la segunda intento de defraudación va preso sin ningún tipo de contemplación. Igualmente el tema relacionado con la transparencia e intercambio de información, los avances que está teniendo el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, con un equipo que está teniendo el tema de las listas discriminatorias, que la DGI participa activamente, son esfuerzos encaminados para garantizar no solamente leyes efectivas, sino también la capacidad que tiene la administración del Estado para poder investigar, también garantizar que no haya lavado de activos en la República de Panamá. En fin, retos importantes para garantizar que Panamá pueda demostrarle no solamente a nosotros como país, sino a nivel internacional, que no quiere salir de las listas, sino no volver nunca más a entrar en una lista discriminatoria. Pero tenemos un reto importante y eso solamente lo podemos hacer no solamente desde el gobierno, sino de todos los conjuntos de las actividades relacionadas con nuestra economía.
Quiero finalizar, licenciado, preguntándole por esas medidas que también se dijo en su momento para la contención del gasto y se habló incluso de un proyecto de ley. No sé en qué ha quedado, pero sí entiendo que se había planeado o planificado la reducción de gastos de representación, no solamente a nivel de los ministros, sino también de directores. ¿Esto ya se está ejecutando o está en ciernes para próximamente hacer mano de esto y que eso sea parte de la contención del gasto? Incluso también le quería preguntar, y ya para finalizar, lo del tema de el alto porcentaje o número de despidos a nivel gubernamental que ha habido. Quisiera saber cómo impacta esto precisamente en esa reducción del el gasto público. No en materia de la DGI recauda impuestos, no ve el tema del gasto, eso lo ve la Dirección de Presupuesto de la Nación, aunque y con mucho gusto, igual yo soy parte del Ministerio de Economía y Finanzas y del Gobierno Nacional. Así es. Yo pienso que te puedo contestar en materia de la primera pregunta. Se presentó un proyecto de ley por parte del vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, a la Asamblea Nacional de Diputados. Está allí todavía, entiendo yo, que está en primer debate. Nosotros creemos que pudiésemos establecer mecanismos como este, pero aún así, Edna, y al final no se trata de decir cuánto yo he dado o cuánto ha dado X o Y funcionario. Primero, nosotros aquí estamos trabajando 24 horas al día. Segundo, yo te puedo mencionar que yo como funcionario he tenido de manera voluntaria la capacidad de donarle al Plan Panamá Solidario a través de mi salario, a través, por ejemplo, yo pertenezco a la Junta Directiva de la Lotería en calidad de presidente y como, por ejemplo, he dejado de recibir mi dieta, que por ley tengo derecho, he preferido no recibirla para que que eso se pueda utilizar también en el Plan Panamá Solidario y así puede existir innumerable cantidad de testimonios de funcionarios públicos que no tenemos, que realmente no queremos de alguna manera decirlo en público. Ya eso Claro. en los nodos de transparencia se podrán observar las limitaciones, por ejemplo, en materia de viaje. Por ejemplo, cada vez que a mí me toca viajar al interior, te lo hablo en mi persona para darte un testimonio que seguro lo hacen otros funcionarios públicos, como a mi nivel o más alto. Por ejemplo, nosotros, en mi caso, cuando hemos ido a giras, yo no cobro un solo viático que tuviese derecho, porque yo creo que eso se puede utilizar en otras acciones. En fin, nosotros estamos individualmente haciendo cosas sin necesidad de ninguna ley, sin necesidad que nos obliguen a reducirnos el salario, aunque estemos trabajando, pero sabemos y somos muy empáticos con la situación que está viviendo el pueblo panameño. Estamos viendo cada uno de nuestros hogares, nuestras familias. En algunos familiares también tenemos personas que han estado vulnerables con esta situación. Claro. Y el tema de la planilla, por ejemplo, se han congelado desde el año pasado, se han congelado posiciones, se ha restringido el gasto en planilla. Recordar, Edna, también, y es quizás un mea culpa probablemente de nosotros como funcionarios, de quizás no hemos tenido la capacidad de explicar con más detenimiento, por ejemplo, en el caso de la planilla del Estado, recordar que casi el 80% de ese supuesto aumento de planilla es producto de leyes especiales aprobadas en gobiernos pasados. No culpa a los gobiernos pasados, simplemente es una parte de la historia que nadie sabíamos que íbamos a estar en pandemia, pero había un compromiso, por ejemplo, con sectores educativos, con sectores médicos, con sectores relacionados con la recolección de basura, con sectores agropecuarios, en fin. Esos aumentos se han mantenido y se han cumplido. Y adicional, toda pandemia, y en este caso hemos aprendido, genera más gastos, porque se ha tenido que contratar más personal médico, más personal sanitario, más personal de limpieza, en fin. Puede haber algunas individualidades que probablemente puede llegarse a cuestionar y está todo el derecho de la opinión pública y los ciudadanos de cuestionarlo. Pero yo te puedo garantizar que más del 80%, un 90% de los casos relacionados con la planilla están argumentados y con hechos y con cosas lógicas dentro de una pandemia. En fin, nosotros estamos como funcionarios públicos siempre bajo el escrutinio no solamente de los medios, sino de los ciudadanos, y por eso, como te comencé, cada momento que yo tenga que rendir cuenta y transparencia, el presidente Cortizo nos ha pedido, hablemos con la gente, conversemos con la verdad, y donde haya pifia y haya una situación, el presidente toma la decisión. Obviamente somos personas transitorias en estos puestos y donde no estemos cumpliendo, nosotros tenemos que considerar otras cosas. Así que, Edna, siempre con mucho gusto atenderte a ti, a tu programa, a Radio Panamá, siempre un gusto y por favor sigan cuidándose.
Me quedo con ese mensaje agradeciéndole su valioso tiempo. Sé que tiene otros compromisos, pero gracias por esa información al país tan valiosa de cómo avanza la DGI en ese apoyo pues, interinstitucional. Como bien dice usted, es una corresponsabilidad de todos ver cómo dinamizamos y empujamos esta economía para que el país de una vez por todas arranque, sobre todo que nadie esperaba que se nos presentara una pandemia como esta y que ha sido a nivel internacional. Muchísimas gracias y como siempre es bienvenido usted a esta casa y a este espacio. Un Linda abrazo, tarde. feliz tarde. Un abrazo para usted. 4 minutos, amigos, vámonos a un breve cambio, pero al volver venimos con más. Vamos a ver esa realidad